El teléfono sonó como siempre, nada fuera de lo normal. Pero ese día, escuché algo que marcaría para siempre mi maternidad. Fue como recibir una bofetada en la cara por parte de la persona a la que traje al mundo. Mi hija. Mi única hija. Por la que habría dado mi último aliento. Y así, sin más, los años de sacrificio, las noches sin dormir, las veces que pasé penurias para que ella pudiera tener más, se hicieron añicos en un silencio sepulcral. Pero no lloré. No entonces. Porque algo dentro de mí cambió. Algo dentro de mí se rebeló. Y créeme, al final entenderás por qué nunca se debe subestimar a una madre a la que han llevado al límite. Suscríbete si estás listo para una historia que te romperá el corazón y lo volverá a recomponer, pieza a pieza. Cuéntame en los comentarios si alguna vez has descubierto la verdad porque alguien se olvidó de colgar el teléfono. Era una tranquila mañana de martes. Estaba doblando la ropa, mi rutina habitual. Toallas, calcetines, el camisón descolorido que todavía usaba a pesar de que había perdido su suavidad hacía años. Descolgué sin mirar la pantalla. ¿Hola? Dije con voz alegre, esperando que fuera mi hija. Pero no hubo respuesta. Solo un ruido, luego una risa, lejana, amortiguada. Miré la pantalla. La llamada seguía conectada. No había colgado. Al principio pensé que quizá me había llamado sin querer. Estaba a punto de colgar cuando la oí, su voz. Clara. Aguda. Me ha vuelto a llamar esta mañana. Dijo, seguida de un suspiro tan profundo que me oprimía el pecho. Sinceramente, hoy no puedo ocuparme de ella. Siempre es lo mismo, alguna historia aburrida sobre su vecina o el maldito gato que tira algo. Risas. No eran suyas. Era la voz de un hombre. Probablemente su marido. ¿Te refieres al gato que te ha sustituido como apoyo emocional? Exacto, se rió ella. Te juro que a veces me pregunto si se da cuenta de lo patética que suena. Siempre tan necesitada. Lo siento, mamá, que tus amigos estén muriendo y te sientas sola, pero yo tengo mi vida. Dejé de doblar. Mis manos se congelaron sobre una toalla que acababa de alisar. Sus palabras no solo dolían, atravesaban. Cada sílaba era un cuchillo que giraba lentamente. No me estaba hablando a mí, pero estaba revelando la verdad que nunca se había atrevido a decirme a la cara. Una verdad que había estado ocultando tras la cortesía y esas llamadas apresuradas de, lo siento, tengo que irme. Escuché, cada segundo se alargaba hasta convertirse en una eternidad. Es que no lo entiende, continuó. Tengo un trabajo, un marido. No puedo dejarlo todo porque ella se sienta un poco triste. Lo siento si la vida ya no es una película de Hallmark, pero eso no es culpa mía. Parpadeé y miré por la ventana. El cielo estaba gris, igual que todos los días de esa semana. El mar en la distancia se agitaba en silencio, era marea alta. A mi marido le encantaban las mañanas así. Él preparaba el café mientras yo daba de comer a los pájaros. Hablábamos. Mañanas sencillas y cálidas. Ahora ya no. Todo se había acabado. Sigue insinuando que va a venir a visitarnos. No puedo soportar que venga aquí. La forma en que se queda merodeando. Siempre observando, siempre comentando. Es agotador. ¿Cuándo se dará cuenta de que ya no forma parte de nuestra vida? Esa última frase. Esa frase rompió algo dentro de mí. Lo sentí, no como un choque, sino como un crujido silencioso. La ruptura de algo delicado y sagrado. Mi hija, la niña que crié, a la que sostuve en sus fiebres y desengaños, a la que animé en cada etapa de su vida, ahora hablaba de mí como si fuera una carga indeseable. Una interrupción. Apreté el teléfono contra mi oído, como para asegurarme de que no lo había imaginado. Pero no era así. Ella seguía hablando. La misma voz que una vez me llamó, mamá, en un susurro cuando había monstruos debajo de la cama ahora me destrozaba como si fuera un problema que había que resolver, no una persona a la que amar. Y aún así, no dije nada. No colgué. Solo escuché. Al final, la llamada terminó. Quizás se dio cuenta de que la línea estaba abierta.
Quizás no le importaba. Dejé el teléfono con cuidado, como si pudiera romperse. Pero era yo la que estaba destrozada. No hubo gritos. Ni lágrimas. Solo silencio. Un silencio denso y cruel. Me quedé de pie en medio del salón, de repente una extraña en mi propio mundo. Ella no sabía que la había oído. No sabía que ese día, un tranquilo martes, sería el último en el que daría por sentado mi amor. Algo dentro de mí se había despertado. Y si pensaba que era débil, estaba a punto de descubrir lo que pasa cuando subestimas a la mujer que te enseñó a caminar. No dormí en toda la noche. Me tumbé en la cama, mirando al techo, con las manos apretadas bajo las sábanas, el peso de su voz presionándome el pecho como una piedra. Cada palabra que había dicho se repetía con perfecta y cruel claridad, una y otra vez, hasta que sentí que me ahogaba en ellas. Ella ya no pertenece a nuestra vida. Esa fue la que más me dolió. Yo crié a esa niña. Le di todo. Sacrifié fines de semana, cenas, horas de sueño. Me privé de muchas cosas para que ella tuviera lo necesario. Cuando murió su padre, fui yo quien mantuvo todo en pie, por ella. Por nosotros. Trabajaba en 2 sitios, le preparaba el almuerzo con notas escritas a mano, le besaba las rodillas cuando se las pelaba, le trenzaba el pelo y me quedaba toda la noche cosiendo un disfraz de Halloween que se puso una sola vez y por el que nunca me dio las gracias. Y ahora quería borrarme de su vida. Silenciosamente, como una vieja fotografía que ya no encaja en la decoración. Me levanté de la cama antes de que saliera el sol. El cielo aún estaba oscuro, pero no necesitaba luz. No necesitaba nada más que la claridad que había encontrado en el silencio. Mi hija, mi única hija, había decidido que era un estorbo, alguien a quien tolerar, no a quien querer. Y yo no iba a suplicar por un espacio en su vida. Me movía por la casa como un fantasma. La tetera silbaba en la cocina, con un sonido estridente e implacable, reflejando los pensamientos de mi cabeza. Me serví el té y me senté en mi sitio habitual junto a la ventana, la que daba al mar. Antes me transmitía paz. Pero esa mañana solo reflejaba lo lejos que me sentía ahora de todo. A eso de las 9 de la mañana recibí un mensaje suyo. Buenos días, mamá. Siento no haberte llamado ayer. ¿Va todo bien? Me quedé mirando la pantalla durante un buen rato. Solo con leerla, la mentira me sabía amarga. No había perdido mi llamada. Ni siquiera la había hecho. Se había olvidado de colgar, esa era la verdad. Y ahora estaba ahí, actuando como si todo estuviera bien, como si no me hubiera destrozado con su propia lengua. No respondí. No podía. No había nada que decirle a alguien que podía ponerse una máscara tan convincente, que podía sonreír dulcemente en un momento y destrozarte al siguiente. Tenía que ser inteligente. Tranquilo. Estratégico. Porque esto no iba a ser una confrontación. Iba a ser un ajuste de cuentas. Cuando llegó la hora del almuerzo, ya había sacado la caja de debajo de mi cama, la que tenía escrito, documentos del patrimonio. Llevaba años acumulando polvo, sin que nadie la tocara, porque siempre había sabido dónde iría cada cosa. A ella. La casa. El dinero. Los muebles. Todo lo que había sido mi vida, pensaba entregárselo a mi hija con orgullo, sabiendo que ella lo conservaría. Pero ahora veía la verdad. Ella no se había ganado nada de eso. Ni mi casa. Ni mi amor. Ni el legado construido con mi sangre y mi dolor. Abrí la carpeta y me quedé mirando el testamento que había escrito 10 años atrás. Su nombre estaba por todas partes. La beneficiaria principal. La albacea. La única heredera. Todo mi mundo, impreso en tinta y firmas. Cogí el bolígrafo con mano firme y empecé a tacharla. Cada trazo de tinta era como una operación quirúrgica, extirpando la infección antes de que se extendiera. Con cada letra que borraba, me sentía más ligera, más despierta. No actuaba por rabia. No intentaba hacerle daño. Hacía lo que ella ya había hecho, solo que yo era sincera. ¿Quería que desapareciera de su vida? Bien. Entonces ella desaparecería de la mía.
Sin avisar. Sin dramas. Solo una salida limpia y tranquila. La misma que ella me había dado a mí. Solo cuando dejé el bolígrafo me di cuenta de que tenía las mejillas mojadas. No era por el dolor, eso ya había pasado. Era otra cosa. Un duelo por quien solía ser. La madre que ponía excusas por la frialdad de su hija. La mujer que aceptaba migajas de afecto y lo llamaba amor. Ahora se había ido. Y en su lugar había alguien nuevo. Alguien que ya no suplicaba que la recordaran. Alguien que por fin estaba lista para ser escuchada. Los días siguientes fueron tranquilos, inquietantemente tranquilos. Pero era un silencio diferente al que había conocido antes. No era pacífico. No era tranquilo. Era agudo. Resonaba. Como el silencio que sigue a una puerta que se cierra de golpe o a un adiós definitivo. Ella no tenía ni idea de lo que había hecho. No tenía ni idea de que el testamento, lo que yo había pulido como si fuera una reliquia familiar en su nombre, ya no era suyo. Ella seguía viviendo en su mundo, felizmente ajena a que yo le había quitado la alfombra de debajo de los pies. La casa por la que antes ponía los ojos en blanco, las antigüedades que bromeaba con vender, el dinero que ya daba por seguro que algún día le permitiría llevar el estilo de vida que deseaba. Todo eso había desaparecido de su futuro. Ella no lo sabía. Pero lo sabría. Seguí esperando sentir culpa. Pensé que tal vez me despertaría en medio de la noche, con el corazón latiendo con fuerza, susurrando su nombre entre lágrimas. Pensé que miraría fotos antiguas y dudaría de mí misma. Pero eso nunca sucedió. Lo que vino en su lugar fue la rabia. Una rabia silenciosa y creciente que había vivido bajo mi piel durante años, disfrazada de amor incondicional. Empecé a recordar cosas que no me había permitido sentir la primera vez. Cómo no me había visitado después de que me cayera y me hiciera daño en las costillas el invierno pasado, alegando que estaba ahogada en trabajo, y luego publicó fotos en la playa con sus amigos ese mismo día. Cómo ponía los ojos en blanco cuando le pedía ayuda para configurar mi correo electrónico, como si necesitar ayuda a los 72 años me convirtiera en una carga. Cómo se había reído de verdad, cuando le dije que a veces todavía hablaba con su padre en mis sueños. Solía excusar su frialdad achacándosela al estrés. Tenía una carrera, un marido, una vida. Me convencí a mí misma de que mis necesidades eran insignificantes, de que estaba siendo demasiado sensible. Pero ahora lo veía claro. Había confundido el abandono con la independencia. Había llamado ocupada a su crueldad. La había dejado endurecerse y me había quedado al margen, aplaudiendo su dureza como si fuera fuerza. Pero no era fuerza. Era egoísmo. No se había vuelto fuerte. Se había vuelto distante. Se creía con derecho a todo. Y yo se lo había permitido. El jueves por la tarde sonó el timbre y casi no fui a abrir. Pensé en fingir que no estaba en casa, dejar que el peso de su propio abandono se posara como el polvo. Pero la curiosidad me levantó del sillón. Abrí la puerta. Allí estaba, mi hija. Con un café para llevar en una mano y el teléfono en la otra, como si su presencia necesitara dividirse en dos vidas a la vez. Me miró, sonriendo como si no hubiera dicho las cosas que dijo. Como si no hubiera tallado mi valor con un bisturí. Hola mamá, dijo alegremente. Estaba por el barrio. Pensé en pasar a verte. Estudié su rostro. Sus ojos eran del mismo color avellana que los de su padre. La forma de sus labios era igual a la mía. Pero había una tensión en su expresión, una alegría fingida que sonaba hueca. ¿Estabas?, le pregunté, apartándome. Entró como si todavía fuera su casa, como si todavía fuera suya por defecto, como si todavía fuera un futuro que se había ganado sin haber hecho nada. Se puso cómoda en el sofá. Yo no me senté. Te envié un mensaje el otro día. No respondiste. Dijo, bebiendo un sorbo de su bebida. ¿Todo bien? Asentí lentamente. Sí. Solo he estado ocupada. Levantó las cejas, divertida. ¿Ocupada? ¿Tú? La miré fijamente. Esa única sonrisa burlona lo confirmaba todo. No me respetaba.
No me veía como una mujer. Solo como un mero accesorio en su historia. Una partida en su herencia. Una obligación. Bueno, continuó. En realidad quería hablar contigo sobre algo. Matt y yo hemos estado pensando que quizá es hora de que consideres vender la casa. Ya sabes, mudarte a algo más pequeño. Más cerca de nosotros. Más fácil de mantener. La rabia no estalló. Se cocinó a fuego lento. Controlada. Furia cortada con precisión tras una respiración tranquila. Ya lo he pensado, dije. Se animó, sonriendo ampliamente, sintiendo la victoria. ¿Ah, sí? ¿En serio? Sí. Y he hecho algunos cambios, respondí. En el testamento. En la herencia. En todo. Su rostro se alteró, solo ligeramente. Una grieta en su calma ensayada. ¿A qué te refieres con cambios? Incliné la cabeza, sonriendo amablemente. Ya lo descubrirás pronto. Porque no iba a gritar. No iba a llorar. Iba a dejar que ella lo sintiera como ella me lo había hecho sentir a mí. Lentamente. De forma inesperada. Y de manera absolutamente devastadora. No escucharía ni una palabra cruel de mi boca. Lo sentiría en el silencio. No dijo nada durante un largo rato. Se quedó allí sentada con la taza de café suspendida en el aire, como si no supiera si debía dar otro sorbo o tirarla contra la pared. Abrió los labios una vez, como para hablar, pero no salió nada. La observé mientras intentaba entender lo que quería decir. Parecía alguien que había sido tomada por sorpresa, alguien tan acostumbrada a salirse con la suya que la idea de quedarse fuera del plan ni siquiera formaba parte de su vocabulario. El silencio entre nosotros se hizo tenso. Más tenso que un cable. Entonces, por fin, ella lo rompió. ¿Qué quieres decir con que ya lo descubrirás pronto? Su voz había cambiado, ya no era dulce. Ya no tenía encanto falso. Había bajado una octava, fría y aguda. Yo mantuve la calma. Eso fue lo que más me sorprendió. Lo tranquilo que me sentía. Como si hubiera ensayado este momento 1000 veces, aunque nunca pensé que llegaría. Mi corazón no latía con fuerza. Mis manos no temblaban. Por primera vez en años, estaba de pie en mi propia casa sin disculparme. Quiero decir, dije lentamente, deliberadamente, que probablemente deberías llamar a Thomas. Al abogado. Si todavía tienes su número. Ella parpadeó, procesando la información. ¿Has cambiado el testamento? Preguntó, alzando ligeramente la voz. No respondí de inmediato. Solo la miré. Y en esa mirada, esperaba que por fin pudiera verlo, el peso de cada herida, cada fiesta pasada por alto, cada vez que llamaba y me respondía distraída. Lo siento. ¿Puedo llamarte más tarde? Y nunca llamaba. Cuando finalmente respondí, mi voz era tan tranquila como el mar fuera de la ventana. Sí. Abrió la boca. Luego la cerró de nuevo. No me inmuté. No le ofrecí una explicación ni una oportunidad para redimirse. Simplemente dejé que quedara ahí, como sus palabras habían quedado suspendidas en el aire aquel día por teléfono. Ella ya no pertenece a nuestra vida. Me pregunté si ahora oía esas palabras resonando, rebotando contra ella como una bofetada de su propia mano. Estás siendo ridícula, dijo, riendo una vez, un sonido breve, agudo y sin humor. ¿Se trata del dinero? Mamá, no seas dramática, es tu legado. Dijiste que querías que lo tuviera. Lo has dicho toda mi vida. También dije que creía que me querías, respondí en voz baja. Eso la calló. Esta vez de verdad. Se puso pálida, hasta la raíz del pelo. Como si no esperara ese tipo de respuesta. Como si no esperara que yo sintiera algo. Se levantó bruscamente, con la taza aún agarrada en la mano, que ahora temblaba. La vi dar unos pasos hacia la ventana, alejándose de mí, como si no pudiera soportar estar tan cerca. Se quedó mirando al mar, de espaldas a mí. ¿Cuándo te has vuelto tan rencorosa?, dijo, casi para sí misma. ¿Es esto lo que le hace la edad a la gente?
Las palabras no me dolieron. Antes sí. Pero ahora solo confirmaban lo que ya sabía. Ella no me entendía. No me conocía. Yo era una caricatura en su mente, una anciana dependiente a la que podía mirar con desprecio durante el brunch. Y durante mucho tiempo, la dejé creer eso. Había desempeñado mi papel. Había mantenido en secreto mis necesidades, mis emociones cuidadosamente escondidas para no crear problemas. Pero ya no. Me volví así el día que escuché lo que realmente pensabas de mí, dije en voz baja. Olvidaste colgar, ¿recuerdas? No necesitaba explicarlo. Ella sabía exactamente a qué me refería. La forma en que su cuerpo se paralizó. La forma en que se le cortó la respiración. Esa era toda la prueba que necesitaba. Apretó con fuerza la taza. Oh, susurró. Por un momento, pensé que tal vez se disculparía. Que tal vez por fin derribaría las barreras. Pero entonces se dio la vuelta y su rostro volvió a ser una coraza. A la defensiva. Orgulloso. Furioso. ¿Así que me estás castigando? No, dije. Me estoy protegiendo. Hay una diferencia. Ella negó con la cabeza, casi riéndose. Pero no había nada de humor en ello. Está bien, espetó. Si así es como quieres hacerlo. Pero no vengas a llorarme cuando te des cuenta de lo solo que estás. La miré de verdad. Y entonces dije lo que ni siquiera sabía que tenía dentro hasta que salió de mi boca. Llevo años solo, cariño. Solo me has dado permiso para dejar de fingir lo contrario. Se quedó allí unos segundos más, con el rostro como una piedra, y luego se dio la vuelta y se marchó sin decir nada más. La puerta se cerró detrás de ella con un suave clic. No fue un portazo. Ni un golpe. Solo un final tranquilo. Un signo de puntuación. Y me senté en mi sillón, con el silencio envolviéndome como una manta, cálida y definitiva. Esperaba sentir dolor. Esperaba sentir arrepentimiento. Pero lo único que sentí fue alivio. El silencio después de que se marchara no era vacío, era sincero. Por primera vez en lo que parecían años, la casa no estaba tensa por una tensión tácita. No estaba llena del fantasma de lo que habíamos sido. Solo había silencio. Y, de alguna manera, ese silencio me parecía la verdad. Me senté en mi sillón, el de los brazos desgastados y el cojín que se había amoldado a mi cuerpo con los años, y me quedé mirando la puerta principal. Ni siquiera se había vuelto a mirar atrás. Ni una sola vez. Después de todo lo que habíamos compartido. Después de las vacaciones, las rodillas raspadas, la matrícula de la universidad que apenas había conseguido pagar, las noches en vela esperando a que volviera a casa sana y salva. Nada. Se había marchado como si fuera un extraño en la calle. Pero quizá siempre lo había sido. Quizá nunca me había permitido verlo. Pensé que sentiría dolor. Que esto sería como una especie de muerte. Pero el dolor es lo que se siente cuando se pierde algo valioso. ¿Esto? Esto era otra cosa. Era el silencio tras una tormenta que debería haber visto venir. El tipo de tormenta que no llega de repente, sino que crece lentamente en la distancia mientras te convences de que el cielo sigue siendo azul. Solía soñar con envejecer rodeada de mi familia. Vacaciones llenas de risas, nietos corriendo por el pasillo y mi hija llamando solo para decir hola, no porque necesitara algo, sino porque echaba de menos mi voz. Me aferré a esas fantasías como a una red de seguridad, incluso cuando la cuerda empezó a deshilacharse. Incluso cuando las llamadas se hicieron menos frecuentes. Incluso cuando su afecto se volvió transaccional. Te quiero, mamá, decía al final de cada llamada. Como un punto. No era una frase. No era un sentimiento. Era un reflejo. Y yo se lo repetía cada vez. Porque pensaba que eso es lo que hacen las madres. Pero lo que nadie te dice nunca es que las madres también pueden romperse. Sangramos. Sufrimos. Llevamos el peso de generaciones en nuestras manos y se espera que nunca flaqueemos. Que nunca lo dejemos caer. Que nunca nos quebrantemos. Hasta que lo hacemos.
hasta que la llamada no se corta. Hasta que las risas que oyes no son cálidas, sino crueles. Hasta que te das cuenta de que la persona por la que sacrificarías tu alma no te ve como una persona. Me levanté de la silla y deambulé por la casa. Toqué la mesa de la cocina donde solíamos desayunar juntas, cuando ella aún vivía aquí, cuando aún nos sentíamos una familia. Pasé los dedos por el piano que nunca aprendió a tocar, aunque yo le pagaba las clases todos los jueves. Entré en su antigua habitación, todavía llena de cajas olvidadas y pósters arrugados en las esquinas, y me di cuenta de que hacía mucho que había dejado de encajar en esta casa. Solo que nunca lo había dicho en voz alta. Hasta aquella llamada. Tragué saliva y cerré los ojos. El viento me rozó la cara como un susurro, y por primera vez, no sentí que me estuviera derrumbando. Sentí que por fin me estaba levantando. Porque si ella no quería esta casa, esta historia, esta versión de mí, yo encontraría a alguien que sí la quisiera. Un nuevo beneficiario. Un nuevo propósito. Un nuevo capítulo. Ella podía mantener la distancia. Yo estaba recuperando mi futuro. Un respiro tras otro. No supe nada de ella durante 10 días. 10 días de silencio, después de toda una vida de ruido. No solo el ruido literal, aunque siempre había habido mucho, sino el ruido en mi cabeza, el zumbido interminable de preguntarme si estaba haciendo lo suficiente, si era suficiente, si daba lo suficiente. Ese ruido había formado parte de mí desde el día en que la sostuve por primera vez. Y ahora, en la tranquilidad que seguía a todo, se estaba desvaneciendo. ¿Pero el dolor? El dolor se quedó. Porque por muchos documentos legales que reescribiera o por muy firme que me mantuviera, seguía existiendo ese hilo. Ese hilo invisible entre una madre y una hija que no se rompe, se deshilacha, se quema, se adelgaza hasta convertirse en un hilo que apenas se nota, pero que nunca se rompe del todo. Es la maldición y el regalo de la maternidad. Me despertaba en mitad de la noche con su nombre en la garganta. Pensaba en una historia divertida, algo pequeño y sin importancia, y buscaba mi teléfono antes de detenerme. Las viejas costumbres nunca mueren, especialmente las que se basan en el amor. Al 8º día, me sorprendí a mí misma horneando sus barritas de limón favoritas. Tenía los huevos rotos, la harina tamizada y el azúcar a medio verter cuando me di cuenta de lo que estaba haciendo. Mis manos se detuvieron en medio del movimiento, pegajosas de mantequilla y dolor. Miré el bol y me pregunté si alguna vez volvería a desear mi comida. Si siquiera recordaba cuántas veces la preparaba solo para ella, solo para ver cómo se le iluminaba la cara. Tiré el bol al fregadero y no miré atrás. Al 10º día, por fin me envió un mensaje. Solo 4 palabras. Tenemos que hablar. Sin disculpas. Sin calidez. Solo una citación. Me quedé mirando la pantalla, cuyo brillo era intenso en la penumbra de mi dormitorio. Ella seguía sin entenderlo. Seguía pensando que tenía el poder en esta dinámica. Seguía asumiendo que solo tenía que aparecer, ofrecer una explicación a medias y poner morros, y yo cedería como siempre. No respondí de inmediato. Dejé que sus palabras quedaran ahí, sin respuesta. Sabía de qué quería hablar. Del testamento. De la casa. De las consecuencias que no había previsto. Quería revertir el daño, pero no el emocional. No, a eso no se atrevía a enfrentarse. Eso requeriría asumir responsabilidades. Más tarde, esa misma tarde, apareció sin avisar. Abrí la puerta y la vi allí de pie, con los brazos cruzados y el rostro tenso. A la defensiva. Todavía demasiado orgullosa para llamar suavemente a la puerta. Todavía demasiado orgullosa para decir las palabras que importaban. ¿Puedo pasar?, preguntó. Me hice a un lado. Entró como si no hubiera salido furiosa hacía una semana. Como si no hubiera reducido nuestra relación a términos y condiciones. Miró a su alrededor, como esperando que algo hubiera cambiado, algo tangible que pudiera señalar y decir. Eso no es justo. No es así como debe ser. Me senté en mi silla. Ella no se sentó de inmediato. Bueno, comenzó, paseándose un poco. ¿De verdad has cambiado el testamento? Asentí. Ella apretó los labios.
¿Por qué? ¿Porque me desahogué? ¿Porque estaba frustrada? Todo el mundo dice cosas que no quiere decir a veces. Tú las querías decir, dije. Las dijiste cuando creías que no te estaba escuchando. Es entonces cuando la gente dice la verdad. Dejó de pasearse. No es justo, espetó. No, respondí. No lo es. Pero es sincero. Entonces me miró de verdad. Y vi algo brillar detrás de sus ojos. Quizás era vergüenza. Quizás era miedo. O quizás era simplemente la revelación de que la mujer que tenía delante ya no tenía miedo de estar sola. ¿De verdad vas a dejarme por una llamada?, susurró. No, dije suavemente. Te estoy dejando por todos estos años de fingimiento. Una llamada ha sido solo la gota que ha colmado el vaso. Le temblaba el labio. Apenas. Se dio la vuelta y se quedó mirando por la ventana, al mismo mar que yo había contemplado días atrás. No creía que fueras a hacerlo, dijo. Lo sé, respondí. Por eso lo hice. Porque nunca se trató de venganza. Se trataba de claridad. De elegirme finalmente a mí mismo después de décadas de elegirla a ella. Y en ese momento, supe que tal vez ella nunca lo entendería. Pero no necesitaba que lo hiciera. Finalmente había hecho las paces con la verdad, y estaba aprendiendo que la paz era más fuerte que el amor que solo aparecía cuando quería algo. No lloró. Eso fue lo que más me sorprendió. Incluso después de todo, después de que confirmara lo que ella nunca creyó que fuera capaz de hacer, se quedó allí, con los ojos secos, la mandíbula apretada y los brazos cruzados como una coraza. El silencio se extendió entre nosotros, denso y sofocante. No me pidió que lo cambiara. No suplicó ni dio explicaciones. Se quedó de pie junto a mi ventana, mirando las olas como si el océano pudiera ofrecerle las respuestas que se negaba a pedirme. Cuando finalmente habló, su voz había cambiado. No era más suave, solo más baja. Más cautelosa. Sé que estás enfadado, dijo. Enfadado. La palabra ni siquiera encajaba. La ira era aguda y ruidosa. La ira iba y venía. Esto no era ira. No estoy enfadada, respondí. Estoy cansada. Se volvió, confundida. ¿Cansada?, repitió, como si no entendiera el concepto. Sí, dije. Cansada de poner excusas por ti. Cansada de convencerme a mí misma de que todavía me quieres. Cansada de llamarte y esperar más de 5 minutos de tu atención distraída. Estoy cansada de que me toleres en lugar de amarme. Su rostro se torció, solo por un momento. Quizás un destello de culpa. O quizás solo incomodidad, no estaba acostumbrada a que la hicieran responsable. No es justo, dijo en voz baja. No tienes ni idea de todo lo que he tenido que soportar estos últimos años. Me levanté. Lentamente. Tenía las piernas rígidas por estar sentada y el corazón más pesado de lo que dejaba entrever. Pero necesitaba que ella oyera esto. Que lo viera, claramente, sin el barniz que había utilizado durante décadas para disimularlo. Yo era tu carga, le dije. Como una tarea que debías cumplir. No una persona. No una madre. ¿Creías que no me daba cuenta? Los cumpleaños olvidados, las llamadas apresuradas, la forma en que me ignorabas en las cenas familiares, como si ya no estuviera allí. Abrió la boca, pero no la dejé hablar. Todavía no. Ya había tragado demasiado silencio. Pasé años fingiendo que solo estabas ocupada. Que cambiarías. Que tal vez, algún día, te sentarías a mi lado otra vez y simplemente estarías ahí, sin mirar el teléfono, sin contar los minutos. Simplemente presente. Pero ese día nunca llegó. Se sonrojó y apretó los brazos contra el cuerpo, como si intentara mantenerse entera. No sabes lo que es, susurró con voz entrecortada. Que todo el mundo espere algo de ti. La presión. El juicio. Actúas como si yo fuera la única que te ha fallado, pero tú nunca me lo pusiste fácil, mamá. Ahí estaba. El giro. El momento en que cambió el guión y me devolvió la culpa como si fuera un carbón ardiente.
Yo solía aceptarla, siempre. Dejaba que me quemara las palmas de las manos hasta casi creer que merecía la culpa. Pero esta vez no. ¿Yo te lo puse difícil?, pregunté, acercándome. ¿Te lo puse difícil por qué? ¿Por hacerme mayor? ¿Por necesitar cariño? ¿Por querer sentir que todavía significaba algo para ti? Bajó la mirada, avergonzada. Lo noté en la forma en que se encogieron ligeramente los hombros, en cómo le temblaba el labio inferior, como cuando tenía 5 años y sabía que había hecho algo malo. No solo dejaste de llamar, le dije en voz baja. Me hiciste sentir que amarme era una tarea pesada. Finalmente se sentó. Lentamente. Con cuidado. Como si sus piernas ya no pudieran sostenerla. No era mi intención, dijo, con una voz apenas audible. Es solo que... No creía que te dieras cuenta. Eso rompió algo dentro de mí. Me di cuenta de todo, le dije. Nos quedamos allí sentados, respirando el mismo aire, sin mirarnos. Todavía no. No le ofrecí consuelo. Esta vez no. Tenía que asimilarlo. El dolor. Las consecuencias. La verdad. Porque quizá, solo quizá, era la primera vez que empezaba a sentir lo que yo había llevado durante años. El dolor vacío de ser invisible en la vida de alguien, incluso cuando esa persona está delante de ti. Se sentó allí en silencio, retorciendo el dobladillo de la manga como una niña. Y, por un breve instante, me pareció tan pequeña. No en estatura, sino en presencia. Toda esa apariencia pulida y adulta, la seguridad en sí misma que transmitía en el trabajo, la voz firme que usaba cuando me hablaba por teléfono, las risas entrecortadas que soltaba en las conversaciones en las que yo era más ruido de fondo que participante, todo había desaparecido. Ahora era solo una hija. Una niña que intentaba encontrar los límites de una madre que creía que siempre estaría ahí, sin importar lo lejos que la alejara. La observé. La observé mientras luchaba por encontrar las palabras adecuadas. Quizás por primera vez, se dio cuenta de que no había palabras mágicas para deshacer lo que ya se había hecho. Quería sentirme reivindicada. Quería sentirme poderosa. Al fin y al cabo, por fin me había plantado. Por fin había dicho las cosas que había reprimido durante años tras sonrisas forzadas y gestos de cortesía. Pero en ese momento no había victoria. No había triunfo. Solo el pesado silencio entre dos personas que en otro tiempo se conocían mejor que nadie en el mundo, y que ahora estaban sentadas como dos extrañas en la misma habitación. Creía que estaba haciendo lo suficiente, dijo ella, rompiendo el silencio. Te llamaba. Te visitaba a veces. Creía que era lo que necesitabas. La miré con la mandíbula apretada. Sentí cómo se me enrojecían los ojos, pero no dejé que las lágrimas cayeran. Ya había llorado bastante en secreto. No le debía nada más. ¿Necesitabas?, dije. Number. Pensabas que era suficiente para mantenerme callada. Suficiente para hacerme creer que no me habías olvidado. Ella bajó la mirada hacia sus manos, con los labios apretados en una fina línea. Conocía esa mirada. Era la misma que tenía cuando era joven y la verdad no coincidía con lo que ella quería que fuera. Pero esta vez, no iba a suavizar las cosas. No iba a salvarla de ello. No quería hacerte daño, susurró. No querías lidiar conmigo, la corregí. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, crueles en su precisión. No sabía que te sentías así, intentó de nuevo. Siempre decías que estabas bien. Que no necesitabas nada. Solté una risa hueca, cuyo sonido me sorprendió incluso a mí. Decía que estaba bien porque tenía que hacerlo. Porque cada vez que insinuaba que me sentía sola o que tenía problemas, actuabas como si fuera una carga. Así que dejé de decir nada. Dejé de esperar nada. Ella parpadeó con fuerza, con los ojos brillantes. Aún no lloraba, pero estaba a punto. Parecía alguien que se daba cuenta de que le habían entregado algo precioso y ni siquiera lo había abierto antes de que se lo quitaran. Pensaba que eras fuerte, dijo. Siempre lo has sido. Todavía lo soy, respondí. Por eso finalmente hice lo que hice.
Ahora me miraba. Me miraba de verdad. Y pude ver ese destello de pánico. La comprensión de que el amor tiene límites, incluso el de una madre. Que no se puede tratar a alguien como algo secundario para siempre, y esperar que espere pacientemente en la sombra a que le vuelvan a querer. «De verdad cambiaste el testamento», dijo. «¿De verdad lo hiciste?» Asentí. «Sí». «¿A quién?» No respondí de inmediato. Dejé que el silencio respondiera por mí. Dejé que asimilara el hecho de que ya no le concernía. Que la mujer que creía conocer, la que siempre daba y daba, había trazado una línea divisoria, y esta vez, era infranqueable. Me miró fijamente, buscando una grieta, un punto débil por donde pudiera colarse. Pero no había ninguno. «Ya no». «No sé qué decir», murmuró. «Quizá no tengas que decir nada», respondí. «Quizá ya no se trate de palabras». Se recostó en el asiento, con expresión vacilante. «Entonces, ¿de qué se trata?», preguntó. «Se trata del tiempo», dije. «El tiempo que no pasamos juntos. Las conversaciones que no tuvimos. Los cumpleaños que olvidaste. La soledad que ignoraste. Y ahora, se trata de lo que hago con el tiempo que me queda. ¿Cómo elijo pasarlo? ¿Y a quién elijo dejarle algo de mí?». Pude ver cómo lo asimilaba. La pérdida. Número de la casa. No del dinero. Sino de algo mucho más profundo. De mí. Porque por primera vez, estaba viendo el verdadero coste de su ausencia. Y sabía que, esta vez, no podía permitírselo. Se quedó otros 20 minutos, quizá menos, pero me parecieron horas. No recuerdo mucho de lo que dijo después, no porque no fuera importante, sino porque todo estaba envuelto en miedo, no en amor. Sus palabras se volvieron cautelosas, como alguien que intenta reparar un cuadro que ya ha estropeado. Cada frase que pronunciaba sonaba a negociación, no a reconciliación. Creo que fue entonces cuando finalmente comprendí que no había venido para arreglar las cosas. Había venido porque temía que yo hubiera hablado en serio. Temía que finalmente me hubiera elegido a mí mismo. Y así era. Cuando se levantó para marcharse, sus ojos recorrieron la habitación como si fuera la última vez que la veía como suya. Su mirada se posó en la repisa de la chimenea, en la vieja foto de su padre y yo en la playa, los dos quemados por el sol y riendo, con arena en las piernas y el viento en el pelo. Solía decir que era su foto favorita. Me pregunté si todavía lo era. O si ahora, incluso nuestra alegría parecía una amenaza. «Espero que podamos volver a hablar», dijo en la puerta, con voz suave, ensayada. «Quizá cuando ambos hayamos tenido tiempo». Asentí con la cabeza, sin comprometerme. Ella no me abrazó. Yo tampoco lo ofrecí. La puerta se cerró detrás de ella y me quedé allí de pie durante un largo rato, mirando el espacio vacío donde ella acababa de estar. Sin llorar, sin arrepentirme. Solo respirando. Asimilando el hecho de que, por primera vez en años, me había mantenido firme y el mundo no se había derrumbado. Esa noche, la casa parecía diferente. No más ruidosa. Ni más silenciosa. Simplemente mía. Me serví una copa de vino y me senté en mi sillón favorito junto a la chimenea, dejando que el crepitar de las leñas llenara el espacio que ella solía dominar con tanta despreocupación. Su presencia había estado siempre presente, incluso cuando no estaba físicamente allí. En mis pensamientos. En mi culpa. En la forma en que arreglaba las sábanas de la habitación de invitados por si acaso decidía visitarme. Pero ya no. Algo había cambiado. Ya no estaba reorganizando mi mundo para ella. Lo estaba reconstruyendo a mi alrededor. Pensé en la vida que había imaginado, envejecer con visitas los domingos, sus hijos corriendo por los pasillos, ella llamándome para pedirme recetas o consejos o simplemente para decirme: «Te quiero, mamá». Me había aferrado a esa visión como a un salvavidas, incluso cuando la verdad seguía hundiéndome. Pero esa fantasía había sido esculpida a partir de mi esperanza, no de sus acciones. Sus acciones contaban otra historia. Una historia de ausencia. De llamadas frías y silencios aún más fríos.
de vacaciones perdidas y disculpas que nunca llegaron. Con el tiempo, me había enseñado lo poco que realmente ocupaba en su vida. Y finalmente lo había aprendido. A la mañana siguiente, abrí la ventana para dejar entrar la brisa del mar. El mar estaba en calma, el cielo suave con la bruma matinal. Preparé café y me senté fuera, envolviéndome en un viejo jersey y dejando que el sol calentase lentamente mi piel. El mundo ya no parecía tan pesado. Más tarde, volví a llamar a Richard, el nuevo abogado. Ya habíamos ultimado la mayoría de los cambios, pero había algunos detalles finales que quería confirmar. Me gustaría incluir algo más, le dije. Una carta. Algo que ella pueda leer cuando yo ya no esté. Hubo una pausa al otro lado del teléfono. Por supuesto, dijo. ¿Quiere que le ayude a redactarla? No, respondí. Esta es mía. Solo mía. Después de colgar, me senté a la mesa de la cocina, con una hoja en blanco delante de mí y el bolígrafo firme en la mano. Por primera vez en mucho tiempo, no escribí como una madre desesperada por ser escuchada. Escribí como una mujer que finalmente había guardado silencio durante demasiado tiempo. No escribí para hacerle daño. No escribí para castigarla. Escribí para decir la verdad. Porque algún día, mucho después de que yo haya muerto, cuando se pregunte cómo hemos llegado a esta situación, lo leerá. Y lo sabrá. No la versión edulcorada que se contará a sí misma, ni la revisión de los hechos llena de excusas, sino la historia real. Las primeras palabras de la carta salieron más lentamente de lo que esperaba. Me senté con el bolígrafo sobre la página, la mano firme, el corazón no tanto. ¿Qué le escribes a una hija que una vez te llamó de todo y ahora te trata como una obligación lejana? ¿Qué le dices cuando ya lo has dicho todo de mil maneras tácitas, a través de tarjetas de cumpleaños enviadas sin respuesta, a través de mensajes de voz que nunca devolvió, a través de comidas cocinadas y frías para cuando llegaba, si es que llegaba? Pero escribí de todos modos. No porque le debiera una explicación. No porque esperara arreglar lo que se había roto. Escribí porque hay verdades que merecen ser dichas en voz alta, aunque solo se lean en silencio después de mi muerte. Mi querida niña, empecé. Si estás leyendo esto, es que ya no estoy aquí. Y quizás sea la única forma de conseguir que me escuches de verdad. Quizás siempre tenía que llegar a esto, al silencio de la ausencia antes de que se pudiera entender el peso de la presencia. No cambié mi voluntad de hacerte daño. Lo cambié porque tú ya me habías dejado mucho antes de que firmara el papel. Te fuiste poco a poco, momento a momento. La primera vez que te olvidaste de mi cumpleaños. La primera vez que llamaste y colgaste antes de que tuviera oportunidad de preguntarte cómo estabas. La primera vez que viniste a visitarme y te pasaste toda la comida mirando el móvil, sin mirarme. No de verdad. Dejé de respirar, el dolor en el pecho ya no era agudo, solo un vacío. No creo que tuvieras intención de ser cruel. Pero la crueldad no siempre viene acompañada de gritos y portazos. A veces es sutil. Es el descuido que no notas porque estás demasiado ocupado. Es el suspiro en tu voz cuando te llamo. Es la forma en que llegas tarde y te vas temprano. Es la forma en que me desvanecí de tu vida como una vieja fotografía que nadie se molesta en enmarcar. ¿Cuándo dejé de ser eso? Sé que la vida es complicada. Sé que no era perfecta. Perdí los estribos. Me aferré demasiado. Cedí cuando debería haber dado un paso atrás, y di un paso atrás cuando debería haber luchado más. Pero siempre te quise. Incluso en el silencio, incluso cuando me olvidaste. Especialmente entonces. Se me hizo un nudo en la garganta. Cerré los ojos y dejé que el peso de esa verdad se asentara. Te amé en cada silencio, en cada rechazo, en cada año en el que fingí que tu ausencia no me dejaba vacía. Pero el amor, mi amor, no es una prueba de resistencia. No estoy aquí para ser el telón de fondo de tu vida. Soy una persona. Una madre, sí, pero también una mujer que merece ser vista, valorada y recordada sin tener que suplicar. Las lágrimas nublaban mi visión, pero no me detuve. El bolígrafo parecía más ligero ahora,
como si estuviera escribiendo mi libertad. Puede que me odies por esto. Por las decisiones que tomé. Por la herencia que le di a otra persona. Pero entiende esto. Nunca se trató de dinero. Se trataba de los recuerdos. De dejar mi legado a alguien que lo cuidaría con cariño, que no vería esta casa como un simple activo, sino como un lugar donde una vez vivió el amor. Espero que te recuperes. Espero que encuentres el camino de vuelta a tu propia dulzura. Espero que algún día, cuando seas mayor y quizá te encuentres mirando por la ventana como yo hice tantas veces, recuerdes esto, no con amargura, sino con comprensión. No te estoy castigando, me estoy liberando a mí misma, con amor, siempre, más de lo que jamás imaginaste, mamá. Metí la carta en un sobre y lo cerré con manos temblorosas. Lo guardé en la carpeta con el Nuevo Testamento, con instrucciones estrictas de que se entregara tras mi muerte. Y luego me senté, dejando que el silencio volviera a llenar la habitación. Pero esta vez, el silencio no dolía. Respiraba. Latía. Se sentía como paz. La carta estaba terminada. Doblada con cuidado, bien cerrada, guardada donde ella la encontraría, no hoy, ni mañana, sino algún día, cuando yo ya no estuviera allí para suavizar los bordes o explicar el dolor. Y ese era el objetivo. Ella tenía que leerla sin mí sentada al otro lado de la habitación, sin que yo intentara hacerla sentir mejor con la verdad. Era el tipo de honestidad que solo se puede transmitir en ausencia, cuando no hay nada que perder ni nada que quitar. Me quedé sentada en la mesa de la cocina mucho tiempo después de haber guardado la carta en la carpeta con el testamento actualizado. La luz de la tarde había cambiado, el sol estaba más bajo y proyectaba largas sombras en el suelo. Las seguí con la mirada, preguntándome cuántas veces había visto esa misma luz atravesar esa misma habitación, esperando una llamada que nunca llegaba. Era curioso cómo los hábitos se aferran al cuerpo mucho tiempo después de que desaparece la razón que los motivó. La tetera silbó, aguda y repentina, rompiendo el silencio. Me levanté, vertí el agua y observé cómo el vapor se elevaba en el aire como un fantasma. Me pregunté si esta casa le parecería un fantasma cuando yo ya no estuviera. Si caminaría por estas habitaciones y oiría ecos que nunca había notado mientras yo vivía. Si vería la vida que había descartado, por fin, cuando no quedara nadie para presenciarla con ella. Llevé el té al porche. El cielo estaba ahora teñido de oro y el océano se extendía infinito bajo él. Por un momento, me permití recordar los primeros años. Cuando era pequeña y se subía a mi regazo, con el pelo aún húmedo por el baño y la voz dulce por el sueño. Solía apretar su manita contra mi pecho y decir: «Puedo oír tu corazón, mami». En aquel entonces, ella había escuchado. Me envolví la manta más alrededor de los hombros y observé las olas romper. Mi corazón seguía latiendo en mi pecho, firme y fuerte, pero llevaba años rompiéndose en silencio. Es un tipo de dolor extraño, llorar por una relación que no ha terminado, solo se ha erosionado. Llorar por la persona que alguien solía ser, mientras sigue caminando con la misma cara. La gente no habla de ese tipo de dolor. El lento. El que llevas contigo como una vieja herida que duele cuando llueve. No hay funeral. No te traen comida. No te dan el pésame. Solo silencio. Solo tú. Sola. Aprendiendo a dejar ir a alguien que ya te ha dejado ir. No la culpé por convertirse en alguien a quien no reconocía. La vida le hace eso a la gente. La endurece. La acelera. Le hace olvidar la dulzura de la que proviene. Pero lo que no podía perdonar. Lo que ya no podía excusar. Era la facilidad con la que me había dejado atrás. La rapidez con la que me había convertido en ruido de fondo. Cómo mi amor, que una vez fue su refugio, se había convertido en una molestia. Tomé un sorbo de té. Estaba tibio, pero no me importaba. La verdad era que había pasado demasiados años amándola desde la desesperación. Queriendo que me necesitara. Queriendo sentirme útil. Queriendo importarle. Eso me había hecho callar cuando debería haber hablado. Perdonar cuando debería haber exigido más. Pero algo dentro de mí había cambiado. No con furia. No con rencor.
Con claridad. Con la tranquilidad que solo se consigue después de haber convivido con tu propio dolor el tiempo suficiente como para conocerlo por su nombre. Ella nunca me vería como yo quería que me viera. Y eso ya no era una carga que yo tuviera que llevar. Una ráfaga de viento levantó el borde de la manta y la acerqué más a mí, respirando el aroma a sal y mar. Este era mi hogar. Mi vida. Mi historia. Y no dejaría que la reescribiera alguien que apenas se había molestado en leer las páginas. Esa noche, encendí una vela y la coloqué junto a la carta. Una pequeña llama, firme y cálida. La observé parpadear en la oscuridad y susurré las palabras que nunca había podido decirle a la cara. Te quise más de lo que jamás sabrás, pero por fin me quiero lo suficiente como para dejarte marchar. La llama bailaba, silenciosa y elegante, como si lo entendiera. Como si ella también hubiera estado esperando este momento. Me senté allí, en el resplandor de la verdad y el silencio de la noche, y sentí algo que no había sentido en mucho tiempo. Libertad. No de ella. Sino del peso de necesitar que fuera alguien que nunca estuvo dispuesta a ser. Los días que siguieron fueron más ligeros y más solitarios. Esa es la paradoja de dejar ir. Te deshaces del peso, pero el silencio que deja atrás resuena de forma diferente. Al principio, era tranquilo. El tipo de silencio que calmaba el dolor en mis huesos. Pero pronto cambió, transformándose en algo desconocido, como caminar por una casa que conocías de memoria, solo para darte cuenta de que las paredes ya no te recuerdan. Dejé de esperar a que llamara. Ese fue el primer cambio real. Ya no miraba el teléfono cada vez que vibraba, ya no se me aceleraba el corazón al ver su nombre en la pantalla. Ya no me decía a mí mismo. Quizás esta vez solo llame para hablar. Quizás esta vez no sea para pedirme algo. Esa esperanza había sido un hilo al que me había aferrado durante demasiado tiempo, deshilachándolo con cada mensaje sin respuesta, cada visita pospuesta, lo siento, es que he estado muy ocupada, dicho sin convicción. Al final, dejé que se rompiera. En su lugar, llené el tiempo con pequeñas cosas que volví a sentir como mías. Limpié cajones que no había tocado en años. Revisé álbumes de fotos, algunos tan viejos que los colores se habían desvanecido en el recuerdo. Encontré una foto de ella cuando tenía 6 años, sentada sobre los hombros de su padre, los dos riendo tan fuerte que la cámara había desenfocado la imagen. Tracé la imagen con la yema del dedo y dejé que las lágrimas fluyeran, no por tristeza, sino por reverencia. Esa niña me amó una vez. Con intensidad. Sin reservas. Y luego pasó el tiempo, la vida y la distancia. O tal vez fue otra cosa. Quizás fue algo que nunca llegaré a comprender del todo. Pero ya no podía perseguir a esa niña a través de los recuerdos, con la esperanza de encontrarla en la mujer que ahora me miraba sin verme. Una tarde, fui en coche a la ciudad y quedé con Margaret para tomar un café. Era una de las pocas amigas que me había apoyado en todo, el tipo de amiga que no necesitaba todos los detalles para saber cuándo tu corazón estaba sobrecargado. Nos sentamos junto a la ventana de la pequeña cafetería a la que solíamos ir cuando nuestros hijos aún iban al colegio, cuando el futuro parecía abierto y brillante, no cerrado y reorganizado. Se inclinó sobre la mesa y me tomó la mano, con los ojos llenos de complicidad. ¿Cómo estás realmente?, me preguntó. Quería mentir. Decir que estaba bien. Que me sentía empoderada, liberada y llena de paz. Pero las palabras se me atragantaron en la garganta. Siento que por fin me he levantado, y ahora no sé a dónde ir. Margaret asintió. No me apresuró, no llenó el silencio. Eso es lo bueno de los viejos amigos, que dejan que las pausas respiren. Ella no entiende lo que ha perdido, dije después de un momento. Todavía no. Quizá nunca lo haga. No, asintió Margaret. Pero tú sí. Y eso es lo que importa. Dejé que esas palabras calaran. Dejé que atravesaran el dolor y aterrizaran en algún lugar más profundo. En algún lugar sólido. Esa noche, me quedé de pie en el borde del porche, con el viento tirando del dobladillo de mi bata. El cielo estaba lleno de estrellas, densas y zumbantes.
Podía oír el océano respirando en la oscuridad. Por primera vez en semanas, no sentía que estuviera de pie en las secuelas de algo. Sentía que estaba de pie en el comienzo. Porque dejar ir a alguien no significa dejar de quererlo. Significa dejar de esperar que te quiera como te mereces. Esa claridad duele. Te desgarra en lentas y dolorosas oleadas. Pero cuando pasa, lo que queda es algo inquebrantable. Una versión de ti mismo en la que puedes volver a confiar. Pensé en la carta, guardada a buen recaudo con los documentos. Pensé en ella leyéndola algún día. Quizás lloraría. Quizás se enfadaría. Quizás me llamaría egoísta, frío o desagradecido. Se equivocaría. Pero yo ya había dejado de corregir la forma en que ella había decidido verme. Que lo llamara como quisiera para poder dormir por las noches. Yo sabía la verdad. Y por fin, eso era suficiente. A la mañana siguiente, hice una lista de las cosas que había estado posponiendo. No por procrastinar, sino porque siempre estaba esperando su visita, su llamada, su atención. Había construido gran parte de mi vida en torno a su ausencia, y no me había dado cuenta de cuánto estaba dejando pasar mientras me sentaba junto a la ventana, esperando que se acordara de mí. Ya no. Me apunté a una clase de cerámica en el centro comunitario. Me compré unos zapatos nuevos para caminar y empecé a ir a la playa todas las mañanas, dejando que la arena me recordara lo que se sentía al estar en contacto con la tierra. Pasaba horas en el jardín, con las manos hundidas en la tierra, cultivando algo que no pedía más que cuidados. Empecé a vivir de nuevo. No como la madre de alguien. No como el pasado olvidado de alguien. Sino como yo misma. Y con cada pequeño paso, con cada pequeño acto de recuperación, sentí que algo poderoso regresaba. No era alegría, todavía no. Pero sí dignidad. Y me di cuenta de que ese era el primer regalo verdadero que me había hecho a mí misma en mucho tiempo. La mañana en que encontré el sobre en la puerta de mi casa, el cielo estaba bajo y gris. Una especie de silencio denso y nublado flotaba en el aire, de esos que te oprimen, pesados y expectantes. El mar parecía lejano, aunque estaba a solo unos pasos, como si el mundo se hubiera retraído, preparándose para algo. Al principio pensé que era solo otro correo. Una carta extraviada de un vecino o un folleto que se había quedado atrapado por error debajo del felpudo. Pero cuando lo recogí, vi que mi nombre estaba escrito en la parte delantera con su letra. Inclinada, apresurada, familiar. Lo miré fijamente durante un largo rato antes de entrar en casa. No lo abrí de inmediato. Lo dejé sobre la mesa, junto a la taza de té frío que no había tocado desde el amanecer. Limpié la cocina. Barrí el suelo. Incluso saqué la basura, cualquier cosa con tal de retrasar las palabras que estaban selladas en su interior. Porque, dijeran lo que dijeran, sabía que me harían daño. Una carta es algo íntimo que no se puede interrumpir. Se abre en su momento. No hay espacio para preguntas ni aclaraciones, ni oportunidad de responder en tiempo real. Solo una voz, una verdad, una versión de los hechos ofrecida sin negociación. Y la suya, bueno, la suya estaría empapada de cosas que no estaba preparada para decirme a la cara. A última hora de la tarde, me senté con ella. Mis manos estaban firmes, pero mi corazón parecía de cristal. La abrí lentamente, cada rasgadura del papel sonaba fuerte en el silencio de la casa. Mamá, comenzaba. No sé si esta carta arreglará algo. Ni siquiera estoy segura de que quieras leerla. Pero la escribo porque tenías razón, no escucho. Hace mucho tiempo que no escucho. Ya sentía un dolor en el pecho. He pasado días intentando pensar en cómo explicarme, cómo justificar lo que oíste. Pero la verdad es que no puedo. No debías haberlo oído, no, pero eso no significa que no fuera real. Era lo que sentía. Estaba abrumada y era egoísta, y estaba tan envuelta en mi propia vida que olvidé cómo verte. Cómo verte de verdad. Parpadeé con fuerza, las palabras se difuminaban. Me decía a mí misma que eras fuerte. Me decía a mí misma que ya no me necesitabas como antes. Pero creo que me decía esas cosas para sentirme menos culpable por no estar ahí.
Me convencí de que estabas bien para no tener que afrontar el hecho de que me había alejado. Y de que era cruel. Fui cruel, mamá. No estoy orgullosa de ello. Ella siguió hablando. Línea tras línea de arrepentimiento y confusión, salpicadas de recuerdos de la infancia que no había mencionado en años, yo peinándole el pelo mientras me contaba cómo le había ido el día, el sonido de la risa de su padre en la cocina, las barritas de limón que solía hacer cuando estaba enferma. Pequeñas cosas que había guardado en mi corazón como frágiles recuerdos. Ella lo recordaba. Dios, lo recordaba. Creo que en algún momento dejé de creer que eras humana, escribió. ¿No es terrible? Te veía como un papel, no como una persona. Como si estuvieras ahí para apoyarme, abrazarme, guiarme, y olvidé que quizá tú también necesitabas esas cosas. Que quizá las madres no dejan de necesitar amor solo porque sus hijos crecen. Las lágrimas brotaron lentas y silenciosas. No las sequé. Dejé que cayeran, que mancharan el papel, que llevaran el peso de los años que había pasado esperando que ella volviera a verme. Leí la carta que dejaste con el testamento, continuó. La leí 2 veces. Luego una tercera vez. Y cada vez me dolía más. No porque fuera cruel. Sino porque era sincera. No sabía lo lejos que me había alejado hasta que lo pusiste todo delante de mí. Y tenías razón. No fue una llamada telefónica. Fueron 1000 pequeños momentos en los que elegí todo lo demás antes que a ti. Cerré los ojos y apreté la carta contra mi pecho. No sé cómo arreglar esto, escribió. No sé si podré. Pero quiero intentarlo. No quiero seguir fingiendo que estamos bien cuando no es así. No quiero despertarme un día y darme cuenta de que es demasiado tarde. Las últimas líneas estaban más desordenadas, como si le hubiera temblado la mano. Fuiste el primer lugar donde me sentí segura. La primera persona que me enseñó lo que era el amor. Y lo perdí. Te perdí. Y ahora lo único que quiero es encontrar el camino de vuelta, si me dejas. Te quiero, mamá. Eso era todo. Sin grandes promesas. Sin manipulaciones. Solo la cruda y desigual verdad. Dejé la carta sobre la mesa, con las manos temblorosas, no por miedo, sino por algo que no me había permitido sentir en mucho tiempo. Esperanza. No del tipo imprudente. No del tipo que espera junto al teléfono. Sino del tipo que reconoce el dolor y, aún así, sigue buscando la luz. No lo había arreglado todo. Pero, por primera vez, había dejado de esconderse detrás de excusas y orgullo. Se había quitado la máscara. Y tal vez, solo tal vez, este era el primer ladrillo de un puente que podríamos empezar a construir juntas. No respondí a su carta de inmediato. Ni siquiera después de leerla 3 veces, ni siquiera después de llorar en silencio con la manga de mi jersey, ni siquiera después de sentarme en el borde de la cama y susurrar, gracias, al silencio de la habitación. Esperé. No por ira. No por castigo. Sino porque algo dentro de mí necesitaba mantener ese espacio un poco más. Dejar que la disculpa se asentara en un lugar que había estado vacío durante demasiado tiempo. Lo que pasa con el dolor es que no se libera solo porque alguien diga, lo siento. Se afloja, sí. Se desplaza. Pero no desaparece. No cuando se ha llevado como una segunda piel. No cuando ha moldeado tu forma de caminar, de hablar, de esperar o de dejar de esperar el amor. Aún así, ahora había algo diferente. Lo podía sentir. Sus palabras eran crudas. No estaban cuidadosamente elegidas. No eran cautelosas. Eran del tipo que surgen cuando te sientas solo contigo mismo en silencio después de que todo se ha roto. Conocía ese lugar. Había vivido allí. Había puesto la mesa para uno en ese silencio y lo había llamado hogar. Y ahora, parecía que ella también estaba encontrando su camino hacia allí. Pasó una semana. 7 días de mañanas tranquilas, largos paseos y respiraciones profundas que se sentían un poco menos pesadas que antes. Guardé la carta en la encimera de la cocina, doblada cuidadosamente bajo una pequeña piedra que había recogido en la playa. Cada día pasaba los dedos por encima, no para releerla, sino para recordarme que era real.
que la distancia entre nosotros no era tan fija como parecía. Entonces, una mañana, sonó el teléfono. Su nombre apareció en la pantalla. Lo miré fijamente durante un momento, sin saber si estaba preparada para oír su voz. La carta había sido una cosa, una rendición tranquila y silenciosa. Pero su voz, en directo y temblorosa, podría destrozarme de una forma para la que no estaba preparada. Aún así, mi mano se movió por sí sola. Respondí. «Mamá», dijo. Solo eso. Solo mi nombre, con su voz, suave e insegura. «Estoy aquí», respondí. Y el silencio entre nosotras entonces era diferente. No era agudo. No era acusador. Era tierno. Como una respiración contenida. «No sé por dónde empezar», susurró. «Ya lo has hecho», le dije. «Con la carta». Exhaló temblorosamente. Cada palabra era sincera. «Lo sé», respondí. «Por eso la leí más de una vez». Hubo una pausa. Un espacio frágil en el que ambas nos sentábamos, sin saber qué vendría después. «Quiero verte», dijo finalmente. «Si me dejas». Y la verdad era que yo también quería verla. Quería ver su rostro cuando volviera a decir esas palabras en voz alta. Quería sostener su mirada y encontrar a la niña que aún se escondía en algún lugar detrás de la mujer que había olvidado cómo volver a casa. Pero, más que nada, quería saber si podría sentarse conmigo después. No para arreglarlo. No para deshacer lo que se había hecho. Solo para estar allí. «Está bien», dije. «Ven mañana». Y vino. Llegó a última hora de la mañana, de pie en el porche con las manos apretadas con fuerza delante de ella. Parecía más pequeña de lo que recordaba. No físicamente, sino emocionalmente. Como alguien que por fin se había dado cuenta del espacio que había ocupado sin dar nada a cambio. Abrí la puerta y me hice a un lado. No nos apresuramos a abrazarnos. No caímos en un abrazo sollozante como en una película. Nos quedamos allí de pie un momento, mirándonos tal y como éramos. Dos mujeres, ambas heridas, ambas esperanzadas, ambas dispuestas a intentarlo. Nos sentamos en el salón, una frente a otra, con la chimenea encendida aunque no hacía frío. Ella miró alrededor de la casa como alguien que contempla un museo de su propio pasado, entre asombro y culpa. Me di cuenta de que veía la vida que había tenido allí. La comodidad. El amor. Me sentía tan segura aquí. Dijo en voz baja, con la mirada fija en la repisa de la chimenea. No sé cuándo dejé de volver. No dejaste de volver, respondí. Simplemente te alejaste. Se volvió hacia mí con los ojos llorosos. ¿Me odias? No respondí de inmediato. No porque no estuviera segura. Sino porque la pregunta era demasiado insignificante para lo que habíamos pasado. No, dije. No te odio. Solo dejé de esperar a que te acordaras de mí. Ella asintió con la cabeza y se secó la mejilla. Quiero volver a ganármelo, dijo. No la casa. Ni la herencia. Solo... a ti. Esta vez, sí le cogí la mano. Sus dedos estaban más fríos de lo que recordaba, pero los apretó con fuerza. Y en ese pequeño gesto, sentí que algo cambiaba. No todo estaba curado. Aún no. Pero algo roto había dejado de sangrar. Y algo entero había empezado a respirar. Nos quedamos así un rato, con su mano en la mía, el fuego crepitando suavemente entre nosotros, como si también él se hubiera cansado del silencio que se había apoderado de la casa. No había prisa por hablar, ni necesidad de llenar el aire con disculpas o explicaciones. A veces, la presencia dice más que las palabras. A veces, simplemente quedarse es lo más sincero que una persona puede ofrecer. Pero finalmente, soltó mi mano y se recostó, cruzando los brazos sobre el pecho, no a la defensiva, ni para protegerse, sino como alguien que sostiene algo frágil, algo que no estaba segura de merecer conservar. He estado pensando, dijo con voz cautelosa. En todas las veces que intentaste ponerte en contacto conmigo. Las veces que llamaste solo para saludar,
O pasaste por la oficina cuando estabas en la ciudad, y yo fingí estar muy ocupada. Ahora las revivo y desearía haber levantado la vista. No la interrumpí. La dejé sentada con el peso de sus propios recuerdos. Es como si te hubiera puesto en un rincón de mi vida, continuó. En una cajita segura con la etiqueta, mamá, alguien que siempre estaría ahí sin importar lo lejos que me alejara. Pensaba que eso era amor. Pero ahora veo que no era amor. Era una suposición. Era conveniencia. Su voz se quebró al final de esa palabra y bajó la mirada hacia su regazo, como si le diera vergüenza mirarme a los ojos. Había pasado años preguntándome dónde había fallado. ¿Era algo que había dicho? ¿Algo que no había dicho? ¿La forma en que la había criado, o en la que había fallado? Repetí nuestra historia como un disco rayado, buscando el momento en que todo cambió. Pero tal vez esa era la pregunta equivocada desde el principio. Quizá no se trataba de dónde fallé, sino de dónde ella olvidó. Olvidó verme. Olvidó que las madres no somos de piedra, que nos doblamos, nos estiramos y seguimos adelante hasta que ya no podemos más. ¿Sabes?, le dije finalmente. Solía sentarme junto al teléfono durante horas, pensando que si decía lo correcto, volverías conmigo. Pero la verdad es que nunca se trató de las palabras adecuadas. Se trataba del tiempo. El tiempo que no quisiste darme. Y yo seguía poniendo excusas, diciéndome que estabas ocupada, que cambiarías, que recordarías lo que una vez tuvimos. Ella asintió lentamente. Yo me decía lo mismo. Que no era nada personal. Que te visitaría el próximo fin de semana, o que te llamaría el domingo. Pero el domingo siempre se convertía en lunes, y luego la semana desaparecía. La miré de verdad, y vi a la chica que conocía todavía brillando bajo la superficie. La chica que se aferraba a mi pierna cuando la dejaba en el jardín de infancia. La que me dejaba notas en la almohada, escritas con lápices de colores, deletreando, te quiero, con letras torcidas. En algún lugar, enterrada bajo toda esa distancia y la edad adulta, ella seguía allí. Perdida, pero no desaparecida. No quiero que esta sea nuestra historia, dijo con voz temblorosa. Una hija que tardó demasiado en volver, y una madre que se rindió antes que ella. Una parte de mí quería creer que todo podía volver a ser como antes. Pero esa parte era ingenua. Lo que se había roto entre nosotras no se podía deshacer, solo se podía entender. Solo se podía llevar juntos, uno al lado del otro. No me rendí, le dije con suavidad. Me devolví a mí misma. Entonces ella lloró. No era un llanto silencioso y cauteloso, sino uno que brota desde lo más profundo de tu ser. El tipo de llanto que ha estado esperando, presionando contra tus costillas durante años, suplicando que lo dejes salir. Y la dejé llorar. No busqué pañuelos. No intenté consolarla. Solo me senté a su lado y dejé que el dolor saliera de ella como había salido de mí durante tanto tiempo. Al final, se secó la cara con la manga del jersey, con los ojos rojos pero por fin despejados. Quiero volver a casa, dijo. No solo a esta casa. A ti. Le puse una mano sobre la suya. Entonces ven, le dije. Pero ven tal y como eres. Sin fingir. Sin disculpas que no sientes. Solo tú. Es lo único que siempre he querido. Nos quedamos sentados hasta que el fuego se apagó, hasta que el cielo se tiñó de un azul pálido y la luz comenzó a volver a los confines del mundo. Y tal vez, solo tal vez, a nosotros. Los días que siguieron fueron diferentes, no del todo curados, no perfectos, pero más suaves, como si el mundo se hubiera inclinado ligeramente y dejara entrar un poco más de luz. Ella empezó a aparecer de nuevo, lentamente, con cautela, como alguien que sumerge los dedos de los pies en el agua que una vez abandonó. Y yo no la presioné. No le pedí explicaciones ni le exigí más de lo que podía dar. Simplemente abrí la puerta cuando llamó. Al principio, las visitas eran breves. 1 hora aquí, un paseo por la playa allá. Pero ahora había algo en su presencia que antes no estaba, una intención. No aparecía por culpa o por obligación.
No salía corriendo en cuanto el silencio se hacía demasiado denso. Se quedaba. Hacía preguntas. Escuchaba. Una mañana, trajo la compra, de las cosas que sabía que me gustaban, la mermelada de la tienda de la esquina, el té que siempre guardaba en el segundo cajón, las galletas cuadradas que mojaba en la taza cuando creía que nadie me veía. No sabía si habías salido, dijo, dejando la bolsa sobre la encimera. Y pensé que estaría bien prepararte el desayuno. Como solíamos hacer. Al principio no dije nada. Solo la observaba. La forma en que desempaquetaba las cosas con cuidado, como si cada artículo fuera más que comida. Como si fuera una penitencia. O tal vez una ofrenda de paz. Hizo los huevos un poco líquidos, tal y como me gustaban. Tostó el pan hasta que quedó dorado, ni un segundo más. Y nos sentamos juntas a la mesa, la misma en la que una vez le serví chocolate después de un largo día de colegio, donde le cosía a mano los trajes de baile mientras ella hacía los deberes. No hablamos mucho. Pero no hacía falta. A veces, el silencio es la mejor forma de sanar. Después del desayuno, se quedó un rato. Cogió una foto de la estantería del pasillo. Era una foto de ella de niña, de unos 8 años, riendo con la boca llena de dientes que le faltaban, sosteniendo una concha en una mano y aferrándose a mi brazo con la otra. Solía pensar que eras mágica, me dijo, volviéndose hacia mí. Que nada podría hacerme daño mientras estuviera cerca de ti. No te equivocabas, respondí. Entonces sonrió, con una sonrisa que se le escapaba por las comisuras porque ocultaba algo más grande. No sé cuándo dejé de creerlo, dijo. Yo sí, respondí. Fue el día en que te diste cuenta de que yo también podía hacerte daño. Parpadeó, como si nunca antes se hubiera dado cuenta de la verdad de esas palabras. Me acerqué y me quedé a su lado, los dos mirando la foto. Necesitabas que yo fuera indestructible. Para no tener que ver tus propias grietas. Lo siento, susurró, y esta vez no fue parte de un gran gesto. No era una frase de un discurso que hubiera ensayado. Era simplemente real. Pequeña. Sinceridad. Asentí. No con desdén, sino con comprensión. No reescribimos el pasado. Eso era imposible. Pero lo que hicimos, poco a poco, con cuidado, fue empezar a escribir algo nuevo. Algo que ninguno de los dos esperaba, no después de cómo se habían roto las cosas. Y, en cierto modo, eso lo hacía más valioso. No intentábamos volver atrás. Por fin, estábamos avanzando. Volvió el fin de semana siguiente, y al siguiente también. Empezó a ayudar en el jardín, con las manos hundidas en la tierra junto a las mías, riendo cuando los gatos corrían por los parterres como si fueran los dueños del mundo. Traía libros que pensaba que me gustarían, películas que solíamos ver cuando era adolescente, incluso un viejo juego de mesa que no habíamos tocado en años. Y con cada visita, algo se suavizaba entre nosotros. Una tarde, mientras estábamos sentados en el porche viendo cómo subía la marea, se volvió hacia mí y me dijo: No quiero que cambies el testamento. Sé que te hice daño y no quiero nada que se haya construido sobre el dolor. Las palabras se me atragantaron en la garganta. Esperaba que me lo pidiera. Que tuviera esperanza. Que intentara deshacer las consecuencias que una vez fingió que no importaban. Pero no lo hizo. Lo estaba dejando ir. Y en ese momento, me di cuenta de lo lejos que había llegado, no con palabras, sino en crecimiento. No he pensado en el testamento en semanas, le dije con sinceridad. Porque he estado demasiado ocupada recordando lo que se siente al tener a mi hija de nuevo. Ella tomó mi mano y la apretó con fuerza. El cielo sobre nosotros estaba rayado con los colores del atardecer, y el océano se extendía ante nosotros, tranquilo, constante, lleno de recuerdos y promesas. Y, por primera vez en años, no sentí que me estuviera preparando para la próxima decepción. No me aferraba a la esperanza como a una cuerda deshilachada. Estaba allí. Estábamos allí. Todavía recuperándonos. Todavía aprendiendo. Pero juntos. El aire había cambiado. No solo el tiempo,
Aunque el otoño se estaba instalando silenciosamente, la brisa era más fresca, las tardes más tempranas, las hojas comenzaban a volverse quebradizas en los bordes, sino algo más profundo, algo entre nosotros. Podía sentirlo en la forma en que se movía ahora por la casa, sin vacilar, sin dar pasos cautelosos por el peso de su propia culpa. Ya no se quedaba en la puerta. Entraba, se sentaba y se quedaba. Habían sido meses de reconstrucción silenciosa. Sin grandes declaraciones. Sin disculpas dramáticas. Solo presencia. Solo esfuerzo. Y al final, había sido suficiente. Ese domingo, trajo un pastelito. De limón, como a mí me gustaba. No era comprado. Lo había horneado ella misma, torpemente, admitió, riéndose de cómo se había agrietado en el centro. Me lo ofreció como si fuera un regalo frágil, y yo lo cogí con ambas manos, no porque necesitara el dulzor, sino porque entendía lo que significaba. Lo comimos en la cocina, con la ventana entreabierta para dejar entrar el sonido del mar, un suave murmullo de fondo como una nana que ninguno de los dos había notado que estaba sonando todo el tiempo. Me contó historias que no había oído antes, sobre su primer desengaño amoroso, del que nunca me había hablado, y los ataques de pánico que solía ocultar en su coche antes de ir al trabajo, demasiado orgullosa para pedir ayuda. La escuché, no como una madre desesperada por arreglar las cosas, sino como una mujer sentada frente a otra mujer, encontrándola por fin tal y como era. En un momento dado, levantó la vista de su té y dijo: ¿Crees que es demasiado tarde para volver a estar cerca? Podría haber respondido con un rápido no. Podría haberme apresurado a calmar su preocupación, a envolverla en palabras de consuelo. Pero, en lugar de eso, le cogí la mano y dejé que mi pulgar recorriera el borde de su palma, como solía hacer cuando era pequeña, cuando no podía dormir y necesitaba saber que yo estaba allí. Creo que ya estamos en camino, le dije. Sus ojos se llenaron de algo que no supe definir, quizá alivio. O gratitud. O simplemente la liberación de una carga que había estado llevando en silencio. No habló durante mucho tiempo después de eso. Solo me apretó la mano y miró por la ventana, con una expresión de calma que no había visto en ella desde que era niña. Más tarde, se quedó de pie en el salón, sosteniendo la foto enmarcada de su padre. La misma foto que solía besar antes de acostarse. La misma que no había mirado en años. Lo echo de menos, dijo en voz baja. Especialmente ahora. Asentí con la cabeza, sintiendo ese dolor que me recorría el pecho de una forma que, después de todo este tiempo, todavía me pillaba desprevenido. Estaría orgulloso de ti, le dije. Entonces se volvió hacia mí, con la voz temblorosa. ¿Me habría perdonado? ¿Por todo? Me acerqué lentamente a ella y le puse una mano en el hombro. Te habría querido a pesar de todo. Igual que yo. Y ahí estaba, ese hilo invisible que volvía a tensarse entre nosotros, no como antes, sino de una forma nueva, entretejido con dolor, perdón y una fuerza tranquila que ninguno de los dos esperábamos volver a encontrar. Antes de que se marchara esa noche, nos quedamos en el porche, uno al lado del otro, contemplando cómo el cielo se tornaba en crepúsculo. El mar se extendía ante nosotros, infinito y tranquilo, un espejo de todo lo que no podíamos decir, pero que aún así entendíamos. No quiero volver a perder esto, dijo ella. No lo perderás, le respondí. Pero esta vez, los dos tenemos que aferrarnos. Ella asintió, y cuando me abrazó para despedirse, fue diferente. No fue un abrazo vacilante ni apresurado. Fue el tipo de abrazo que se da cuando sabes lo que es vivir sin alguien y has encontrado el camino de vuelta. Después de que se marchara, me quedé un rato más en el porche, envuelta en la luz que se desvanecía, con la manta sobre los hombros y el recuerdo de sus brazos aún cálidos en mi piel. Y pensé en todas las versiones de nosotras que habíamos sido, madre e hija, luego extrañas, luego algo frágil y entre medias. ¿Y ahora? Ahora éramos otra cosa. No perfectas. No completas. Pero reales. Entré y me preparé una taza de té. La casa ya no parecía una reliquia de lo que había sido. Volvía a estar viva. Respiraba. No esperaba su regreso,
sino todos los nuevos comienzos que aún eran posibles. Y cuando miré hacia la mesa, donde su taza vacía seguía junto al pastel a medio comer, sonreí, no porque fuera dulce, sino porque era una prueba. De esfuerzo. De amor. De volver a elegirnos el uno al otro. Y eso, más que nada, me hizo sentir en paz. La casa vuelve a estar en silencio. No es el silencio doloroso de la espera. No es el silencio vacío que sigue al abandono. Es una quietud en la que puedo vivir. Un silencio que se siente merecido. Cada crujido del suelo, cada golpe lejano de las olas, todo suena diferente ahora, como música que había dejado de oír hasta que alguien volvió a pulsar el play. Es extraño cómo se pueden curar las cosas. No de golpe. No con fanfarria. Sino lentamente, como el amanecer que se cuela por las rendijas de una habitación con las persianas bajadas desde hace mucho tiempo. Al principio no te das cuenta de la luz, no realmente. Pero luego toca algo, una foto en la pared, una taza de té en la encimera, y de repente, la habitación ya no está a oscuras. Había pasado tantos años amando en silencio, aferrándome a una visión de la familia que se desvanecía ante mis ojos. Me convencí de que amarla significaba aceptar menos. Menos tiempo. Menos presencia. Menos calidez. Y cuando ese hilo finalmente se rompió, no sabía quién era sin él. Había definido mi vida en función de su órbita, y cuando ella se alejó, confundí el vacío con el fracaso. Pero lo que sé ahora, lo que llevo conmigo, es que dejar ir no es lo mismo que rendirse. A veces, amar significa dar un paso atrás para ver si la otra persona da un paso adelante. Y si lo hace, debe ser con ambos pies, con ambas manos abiertas. No porque se sienta culpable, no porque tenga miedo, sino porque quiere estar ahí. Y ella lo hizo. Al final. Volvió no para quitar, sino para reconstruir. No todo es como antes. Nunca lo será. Y quizá eso sea bueno. Quizá ahora somos mejores, no porque el dolor no haya existido, sino porque finalmente lo miramos a los ojos y no huimos de él. Creo que, por primera vez en mucho tiempo, me siento una persona completa. No una madre esperando en una ventana. No un nombre garabateado en un calendario que nunca se mira. Solo yo. Una mujer que se atrevió a mantenerse firme, incluso cuando su corazón se rompía. Y volvió, no para salvarme, sino porque finalmente dejé de intentar salvarla. Así que si estás ahí fuera, esperando, sufriendo, preguntándote si alguna vez te verán, recuerda esto: tienes derecho a querer más. Tienes derecho a dejar de encogerte para encajar en la comodidad de otra persona. E incluso si nunca vuelven, sobrevivirás. Porque yo lo hice. Te agradecemos que hayas estado con nosotros. Para leer más historias de mujeres que recuperan su voz, haz clic a la izquierda y suscríbete para seguir conectado. Que esto te sirva de recordatorio: tu historia también tiene poder.